Cada casa es un mundo, un planeta formado por el universo y sus circunstancias. Como si fuera un ser vivo, la casa evoluciona adaptándose a su entorno y se alimenta de aquello que encuentra a su alrededor. Cada casa cuenta la historia de sus habitantes, ya sean autóctonos o foráneos. Un organismo complejo formado por individuos que se agrupan en familias y luego en pueblos. Cada pueblo vivo, al igual que cada especie, cuenta una historia de éxito y supervivencia. Formas y colores que parecen una extensión de la propia naturaleza. La historia de la humanidad contada a través de la piedra y la madera, el legado sólido escrito en montes, llanos y laderas. En zonas remotas, zonas montañosas y aisladas como esta que mostramos hoy, aún es posible rastrear el aroma de los primeros asentamientos humanos, los primeros pueblos. Estamos en Asturias, en la comarca de Fuentes del Narcea, Ibias y Degaña, confluencia entre Asturias, Galicia y León, y por tanto, intérprete y contenedor de una única cultura rica en matices y variantes. Ibias, profundo valle fluvial que se precipita desde la montaña hasta la vega. Degaña, majestuoso valle glaciar, y Cangas del Narcea, un vasto territorio compuesto por decenas de valles. Sobre ellos, centenares de pueblos que vivieron durante siglos apartados y a su suerte en este impresionante territorio. El suroccidente de Asturias, el suroeste de Asturias, pues es verdad que en algunos aspectos, bueno, dado el aislamiento al que quedó sometido, debido a medios de comunicación que no llegaron, por ejemplo el tren, que hubo muchos proyectos para que llegara al ferrocarril, nunca llegó, pues bueno, fue quedando como apartado, quedó como una zona pues arcaica, más antigua. Y después también hay una razón muy importante para eso, y es el sistema hereditario del mayorazgo. Las casas las heredaba el primogénito, el mayor, y el primogénito normalmente no salía de la casa, no salía a estudiar fuera, se educaba en la casa con sus abuelos, sobre todo con el abuelo. Había una cosa de abuelo a nieto en esa educación, en esa formación para el futuro. Entonces hace que estas personas con esa educación pues sean como muy conservadoras, muy tradicionales, que por otro lado tiene también su razón de ser en una cuestión de supervivencia. El campesino asturiano en general no puede arriesgar mucho. Tiene que ser conservador porque tradicionalmente arriesga el que tiene capital para eso. Por ejemplo, si viene un cultivo, un cereal nuevo, viene unos animales nuevos, diferentes, pues claro, el arriesgar, el innovar, supone un riesgo, porque tú vas a cambiar una manera de cultivar, una manera de criar esos animales, y eso te puede fracasar, porque tú no estás formado, porque fracasas por cualquier cosa. Entonces, claro, el fracaso en estos casos era el hambre, era la miseria. Entonces, bueno, hay unas razones que explican ese conservadurismo de la sociedad tradicional o de la sociedad rural en el suroeste de Asturias. Eso permitió, bueno, pues que se conservasen elementos de todos estos ámbitos, tanto materiales
como del mundo de la estructura social y como del mundo de las ideas, que en otras zonas que estuvieron con más influencias de fuera, pues que hayan desaparecido. Entonces, bueno, para un tipo de etnografía, porque en ese sentido también hay, no todo el mundo está interesado en esas cosas, pero para un tipo de estudiosos de la etnografía que están muy interesados en ver un poco los mundos más arcaicos, las sociedades más tradicionales, las maneras más antiguas de organizar y de ver el territorio, pues bueno, estas zonas, pues sí, eran verdaderos tesoros. Uno de estos estudiosos, cazadores de tesoros, fue el hispanista alemán Fritz Krüger, quien en 1927 recorrió esta comarca a pie, acompañado de su esposa. Gracias a sus fotografías, hoy podemos contrastar que muchas cosas siguen igual. Mientras que otras cambiaron ya para siempre. Astur Paredes, estudioso de la casa tradicional asturiana y diseñador gráfico, lleva más de 30 años recorriendo toda Asturias en busca de las líneas, las formas y los contornos que enlazan el pasado constructivo de nuestros antepasados con la realidad del presente. En Cangas del Narcea aún se puede ver un tipo de casa extraña y alargada como un viejo barco varado en el tiempo. Estamos en Bicharín, na parroquia de Cibea, y tenemos aquí detrás una de las últimas casas de lo que llamamos tipo Cangas del Narcea. Y una casa que viene directamente de la Casa Redonda. En este momento en Asturias ya no queda ninguna casa redonda viva, por eso es tan interesante y tan importante que al tener los últimos ejemplares de este tipo de vivienda que sobreviven güey malamente aquí en el concejo de Cangas. El primer hábitat que se conoce en Asturias es el hábitat castreño. Los castros en Asturias mayormente tienen construcciones de plantas curvilíneas, de plantas circulares. Hasta la última década del siglo XX persistió la llamada casa redonda, un tipo de casa cuyos orígenes se remontan a la primera arquitectura doméstica conocida en Asturias, la casa castreña. El círculo, tan presente en la cultura antigua del arco atlántico. Un legado ancestral que se resistió al paso del tiempo a través de la adaptación. En gran parte de Asturias existieron casas circulares. Está claro que otro tipo de construcciones vino a sustituir esta tradición constructiva de las formas circulares. Este tipo de casa de Cangas enlaza directamente con esas casas más arcaicas y evoluciona sobre todo la parte dedicada a la corte. Son casas muy achongaes que se adapten a la cuesta, a la pendiente. Suelen ser construcciones de mampostería, son
son muy herméticas, apenas tienen ventanas. La parte de abajo dedícase a la corte de las vacas. Y la parte de arriba suele distribuirse en 3 espacios. Uno, la chariega, en la parte alta de la pendiente, un astrao o zagual en el centro, y después este zagual y un distribuidor que lleva por un chau al parreiro, al pachar, y por otro lado a la chariega. Porque en realidad lo que es el espacio doméstico de la casa cambia muy poco. Si comparamos los metros cuadrados de habitación de una casa circular, redonda, de Ibias, de unos 10-11 metros de diámetro, vemos que se parece mucho ese espacio doméstico a las casas más arcaicas que aparecen en esta zona de Cangas, pero que desgraciadamente la mayoría están ya desaniciadas. Propiamente el espacio habitacional, el espacio de vivienda, y es solamente esta parte de aquí, es decir, la chariega, una cocina multifuncional, con alcobes pequeños para dormir, con un cuarto que a veces se habilitaba, que era el cuarto principal de la casa, que de cuando se habilitaba aquí en un cabo del zagual, y después esta casa evoluciona añadiendo cuerpos en avance a la fachada central. Entonces créase aquí una especie de portalón, también distribuidor, que vemos también en otros modelos de casa de otras zonas de Asturias. Muchas de estas casas tuvieron tejados de cubierta vegetal, como demuestran las fotografías de Fritz Kruger. Actualmente ya nadie habita estas viejas y oscuras viviendas. Aquellos que optaron por mantenerlas en pie no lo hacen para recordar un tiempo de miserias que a veces vale más olvidar. Ahora son construcciones auxiliares cuyos hornos aún cuecen pan. Lugares para ahumar la matanza y secar las berzas que alimentan a los animales que las ocupan hoy. O simples cuartos para almacenar los cientos de trastos que generan las casas en el campo. Sea como fuere, sirven de imprevistos museos etnográficos que nos permiten asomarnos al pasado y aprender. Por un lado está la propia xente que estuvo habitando en ellas y que de alguna manera velo como el símbolo de la probitud, del atraso, y vamos, y casi lógico quiere desfacerse de ello y desaniciarlo para siempre. Pero por otro lado está el análisis como patrimonio, como testimonio histórico de lo que fue la vida tradicional en Asturias en los siglos XVIII y XIX, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pienso que es imprescindible que al tener la memoria de lo que fuimos, no solo por cuestiones históricas de estudio, etcétera, ¿no? Sino por la propia identidad. Cuando una persona pierde la memoria, el Alzheimer es un buen ejemplo, conviértese en nada, ¿no? Y un pueblo que pierde la memoria conviértese en lo mismo. Y es especialmente importante que la gente de estas zonas sepa, viva, entienda cómo vivieron los antepasados. Eran tiempos difíciles, pero los rigores se llevaban mejor con un valor que hoy se cotiza a la baja: la solidaridad. Estamos en La Viña, en el Valle del Couto, un pueblo de hermosas construcciones de piedra. Montaña arriba, a casi 1000 metros de altura, aún se mantiene orgullosa la Braña de la Viña, un espacio de pastoreo singular, pues es la única braña de Asturias que aún conserva sus hórreos. Un espacio de trabajo en común que aún vive en la memoria de José, brañeiro desde que tuvo uso de razón. Ir al carreto pues era cuando tenían que traer chouxa, por ejemplo, para una casa, pues un carro, ¿cuántas chouxas podía traer? Muy poca. Pues un chouchado de esos, imagínate lo que lleva, para una casa mucho más. Entonces llamaban a todos los amigos ya conocidos
Y a lo mejor juntábanse 30 carros un día. Y ahí era lo que llamaban una carreta. Y ahí iban a buscar un viaje de losa cada uno. Porque entonces estaba más cuidado. Había cabras, había del monte, estaba como ahora, que un ves que está todo hermo. ¿Ves esa remansada? Sí. Se llamaban las trigueras, ahí cavaban para trigo. Y luego partían, según tenías de partes en un monte, partían los trozos. Y recogían el trigo, venían, mallabanlo aquí. Ahí en ese llano de arriba, que ahora está todo lleno de fulgueras. Claro, lo de hacer los hórreos aquí era para guardar El grano. el grano y patacas y Y todo. a patacas y a dormir. Pues dormían los hórreos, no la cama en los hórreos. ¿Y después qué pasa? ¿Que bajaban iban bajando la comida poco a poco? Coño, cuando podían. Bueno, Que tenía hórreo, al que no lo tenía, pues a lo mejor dejaban el que lo tenía meterlo también, hasta que lo podía bajar para casa. y aquí comían también, porque claro, como se trabajaba mucho aquí, hacían comida aquí. Todo el año. Aquí todo el año, todo el año. Claro, entonces por eso quedaban aquí patacas y grano y lo que fuera. Todo. Sí, sí, Que la comida estaba todo el año en la cabana. una cabana. El brañeiro era el que subía a la braña a meter las vacas todos los días. Pero bueno, tampoco había uno fijo en cada casa. Pero a lo mejor un día subía yo, otro día subía mi hermano, otro día subía mi abuelo, mi padre, cualquiera. ¿Entiendes? Pero que iba para la braña, ala, ibas por las casas, subían desde el fondo del pueblo, y vamos para, o ve el brañeiro, o está el brañeiro, ala, para la braña. Mira la cama, vedla. Mira, y esta es la capucha que teníamos para sumar. Echabas el petróleo, ponías ahí una mecha que fuera de tipo algodón y ala, alumbrabas con esto. Ya esta es la pala de cargar el rozo, mira. Bañábamos rozo por muchas vacas en casa. Y como eso pincha, tenías que, con una pala de dientes cogías poco, entonces preparabas una furcada de estas y ahora tenías la pala para cargar el rozo. ¿Ves? Y aquí tenemos la fulguera para echar a las vacas en la cama. Entre el tejado de madera que aún cubre la cabaña comunal y este otro duralita en el que se guardan las últimas vacas de la viña, median dos mundos. Aquel en el que el pueblo era una unidad de labor indisoluble y el mundo actual en el que cada individuo saca adelante la casa en función de sus posibilidades. Como ves, están las cabañas arregladas, el que puede la arregla, el que no va tirando como puede. Pero yo la cabaña tengo como una cosa más de la casa. No, ya ves, no lo abandono, subí a tapar las goteras y todo. Si vengo un día de chuva y métome ahí, ya tengo beiro, mientras lo tenga en pie. Nadie deja lo de la cabase así, como ves, el que puede la arregla. Porque a mí una vez díjome un señor que aquel que arregló aquella que fue la primera que arreglaron, que había que denunciarlo, meterlo en la cárcel por poner uralita. Si pudiera, ponía la losa, no ponía la uralita, no te jode. Eso sabe cualquier tonto. ¿Entiendes? Pero él quería guardar el ganado y la cabaña estaba cayendo como esta. ¿Cuál está mejor? ¿Esa que está caída o aquella? ¿O esa? ¿Entiendes? Mientras el tejado esté bien, la cabaña seguirá en pie. La uralita es mucho más barata que la cubierta de pizarra y sus propiedades aislantes son mucho peores. Eso es algo que aquí saben muy bien. Una solución de emergencia en un debate entre las nuevas y las viejas sensibilidades. Los tejados de pizarra, comunes en todo el noroeste de la península ibérica y en muchos lugares de Europa, son una solución constructiva genial, surgida de la necesidad, basada en la abundancia de este material en estos territorios cuarcíticos. Fáciles de moldear, las lousas son impermeables y dúctiles como las escamas de los animales. Hoy el material viene en palés procedentes generalmente de las canteras del Bierzo o de Galicia.
con una cizalla eléctrica, se da una primera forma a la lousa. En Marentes, Paco y Ovidio, dos lousadores de Ibias, reteitan a lo antiguo el tejado de una vieja lareira como primer paso para salvar la casa. Su pericia hace que parezca fácil este viejo oficio. Cubrir de losa un tejado como este puede costar hoy en día entre 6 y 8.000 euros, pero si no se hace, la casa sucumbirá en pocos años. Un pequeño casetón dará algo de luz y aire a la vieja cocina. Nos vamos ahora hasta Palacio de Naviego, en Cangas, para ver cómo se remata la cumbrera de un tejado al estilo tradicional. Para que no se escapen al tejado abajo, pues por eso lleva esta en una cabeza que se llama la llave. Enlaza así, una pequeña y otra grande. La rulana algo sencilla ahí. Sí. Como bien decíamos antes, la llave. Traído y puesto ahí. La pasta y ahí. Estos remates de piedra se pueden ver por toda la comarca, pequeños o grandes, redondos o picudos, bellísimos o desafortunados. Conocidos como xeixos, cantacucos, cantapaxarinos, obispos o simplemente remates, su función es lastrar las losas de los aleros. Sin embargo, su plasticidad les ha dado en el imaginario popular todo tipo de funciones benefactoras y de protección para el hogar. En San Antolín, la arquitectura civil y religiosa parece haberse dejado empapar por estos deliciosos detalles de la arquitectura popular. La losa es condición imprescindible en el paisaje rural de la comarca y así será por muchos años. Más dudoso es el futuro de los venerables teitos de paja, que aún cubren una veintena de hórreos en el concejo de Ibias. La losa es condición imprescindible en el paisaje rural de la comarca y así será por muchos años. Más dudoso es el futuro de los venerables teitos de paja,
que aún cubren una veintena de hórreos en el concejo de Ibias. Estas cubiertas vegetales son vestigios de un mundo antiguo que parece encaminado a la extinción. Para invertir esta tendencia, el Grupo de Desarrollo Rural de la comarca promueve en Valdeferreiros un curso que tiene como objetivo recuperar el viejo hórreo de Camilo. Y de paso, transmitir a un voluntarioso y variopinto grupo de personas el viejo arte de teitar a veo. Todo hai que empezar recollendo palla da que se cosecha no monte porque é máis dura, é máis indicada, dura máis años. E logo, pois, hai que, claro, mallala, normal, e despois escolmala, limpiala bien, que é o que se chama escolmar, e atala en mollos, e logo hai que guardala para que non se molle. A palla ten que estar enxutia, sí, ten que estar enxutia. Senón, a palla mollada non se traballa, non se deixa traballar, nin vai ben, porque entonces esa humedad pudriría antes a palla. A palla ten que ir totalmente seca. E entonces, cando se vai a teitar, o primeiro que hai que facer é preparar o veu, sentar o veu, que faga falta e aguzalo e telo preparado. Teitando o veu, non fai falta atar a palla, solamente se ata a primeira do fondo, que son uns manojos que se chaman colmelas. Atadas las colmelas a los aleros, se reparte la paja suelta por las ripias del tejado para después comenzar a envear trenzando ramas de brezo blanco. Ela, hai que facerlle un pucho para o remate, e rematar, empezar a enviar, hai que empezar a poñer a palla de abaixo, e logo empezar a enviar de arriba. Antes de o que pon a palla, antes de baixarse, xa pon o pucho e empeza a enviar, porque logo unha vez que posta a palla, sin enviar non se pode andar por encima da palla, hai que funcionar desta maneira. E ela non ten outra misión. El resultado es una despensa ideal, un hórreo capaz de mantener en su interior una temperatura constante a lo largo de todo el año. Faltará siempre por camino, mientras haga un poco de salud, mientras que de los pingateitos caiga el agua de abril. Siempre es que las fechas muruecas nos falen de uno de saber. Ya en el orrio el maíz ascuití el sonido de chuecas. No nos ve faltar, no nos ve faltar siempre por camino. Sin salir de Ibias, en Villaoril, la imponente casa familiar de María del Roxo recibe la visita de Jesús Marcos, un joven arquitecto local. Sí, las vigas son bestiales también. Antes hacían las cosas a conciencia, ¿eh? Y no tenían las herramientas que tenemos hoy en día. No, Era la mucho verdad más es que complicado, era ¿no? complicadísimo hacer todo. También ahora que tu casa en ese sentido es muy grande, ¿no? En extensión, en volumen, construcciones menores y tal. Si no tienes esa habilidad, ¿tú piensas que resulta mucho más caro recuperar que tirar y hacer nuevo? No, yo creo que compensa, y siempre creo que compensa, y de hecho ahora creo que hay
bueno, una tendencia quizás a intentar mantener lo antiguo y mantener lo tradicional, porque resulta, al final es que resulta más práctico. Tú aquí construyes una casa nueva de, no sé, con muros de ladrillo, de bloque, te mueres de frío en invierno, te mueres de calor en verano, es decir, si tú puedes mantener esos muros de piedra, si puedes mantener una estructura tradicional como la que había, pues al final sales ganando, ¿no? Entonces lo que ahorras por un lado, luego lo vas a gastar por otro, ¿no? Conservar esto cuesta dinero, yo no te digo que no cueste dinero, pero por supuesto cuesta lo mismo o menos que hacerlo mal. No tiramos absolutamente nada, es que hay veces incluso que no sabes qué hacer con las cosas, pero las dejamos ahí, como tenemos donde guardarlas y bueno, tú déjalo que Es otra cosa que me ha gustado en de tu algún casa. momento lo aprovecharemos para algo, ¿no? Entonces, entre el empeño que ha puesto mi padre en eso y que también nos ha inculcado a nosotros un poco esa forma de pensar, pues nosotros pues recuperamos muchísimas cosas, ¿no? Y las restauramos y las arreglamos y bueno, pues las usamos. Claro, es lo que te comentaba antes, que es que me gusta tu casa por eso, porque está viva, no está muerta. Sí. Y esa superposición incluso de distintos estilos de muebles, de cómo mezclas el electrodoméstico moderno con lo existente, o sea, eso está bien. A nosotros o sea, nos han propuesto ya más de una vez hacer un museo en la casa y les hemos dicho que no, porque nosotros la casa la queremos para vivir nosotros, para disfrutarla nosotros, para que la disfruten las generaciones venideras. Y eres muy afortunada, tú y tu familia. Claro. Es un espacio privado. Claro, ¿no? es un espacio privado y es un espacio vivido sobre todo, ¿no? Has visto hasta la cocina vieja, pues la cocina vieja la seguimos utilizando y bueno, pues a lo mejor no la utilizamos para hacer el fuego, pero sí la utilizamos para tener allí las alacenas, para reunirnos, para asar castañas, en fin, que todo se sigue utilizando, ¿no? Menos los hornos, que de momento hace tiempo que no cocemos, pero los hornos ahí están porque nunca se sabe, ¿no? A lo mejor llega el momento en que tenemos todos que volver a los pueblos y acabamos todos cociendo pan otra vez. Ahora que hay crisis, que la gente está dejando de ir de vacaciones fuera, los pueblos en verano se vuelven a llenar otra vez. Todo el mundo viene aquí de vacaciones. Y eso entonces, es cierto, eso está no, claro, yo soy muy positiva y creo que hay que echarlo para adelante, que la gente conserve sus casas, sus tradiciones, sus costumbres. Ver una casa de estas características, que te la enseñe su dueño, que a lo mejor tiene 80 años o 90 años, que te explique cómo funcionaban, lo que hacían, lo que dejaban de hacer, pues es claro, muchísimo más interesante que ver algo sin saber para qué servían las cosas. Entonces yo aconsejo a la gente que venga a Irias que se pare, que visite los pueblos, que no tengan miedo a hablar con la gente, porque cada pueblo es una sorpresa, ¿no? Y cada persona es una sorpresa. Pueblos de belleza mística y abrumadora, como Valdebois, hundido en las entrañas del bosque de Muñellos. Valgaler, entre un mar de nubes y el hierón de piedras con el que se construyeron sus magníficas casas. Río Porcos, separado del tráfico por el embalse de Grandas. O Alguerdo. O Alguerdo. La última vez como escuela fue en el 72. No voy a verla mucho. No, porque en el 81 fueron para Santoliño. ¿Cuántos años tuviste en Omente? Foi 63, 76 ou 77. Foi no 77. E a daquela ainda había casas. Que casas estaban daquela? Daquela había muchas, estaban casi todas. Cuando vive Pista había muchas casas. Pocos faltaban. Estaba todavía Miguel cuando vive Pista tamén. Nos años 70, a pista debe ser 74, 72. 72. Sí. Daquela foi cando empezou a emigración de aquí, del pueblo.
Claro, ahora de invierno nada más quedámonos, ya después a Madura el siguiente, y después ya... Aquel fue el último que nació en el pueblo. Sí, que fui bautizado ahí, en el 5 de agosto del 81, mira. Lleva 30 años sin nacer un crío aquí. Estamos en Alguerdo, Ibias, un pueblo con un rico patrimonio de construcción rural. A pesar de que tan solo una familia vive aquí durante todo el año, varios vecinos que se reúnen en la plaza ahora en verano mantienen sus viejas casas y cuidan las parras que procuran sombra a casi todas las calles. Un tipo de arquitectura efímera que hace de este un lugar de belleza intemporal. Está la de Xonón, que está aquí abajo. Que está para Violino. Y la nuestra, la de aquí abajo, que está para Barcelona. E vos aquí, como fais para non aburriros? Bueno, la verdad es que uno se adapta a todo y siempre hay cosas que hacer y la verdad es que uno cuando se aburre siempre tiene la posibilidad de coger y ir a otro sitio más grande. Ya. Pero, claro. Sí, pero el día a día, el invierno... La verdad es que es duro adaptarse, pero... Nah, no es tan duro, es tranquilidad. Pero bueno, hay veces que sí que te agobias un poco, pero... Los últimos ermitaños. Hoy en día tampoco es que sea gente tan ermitaña, hay internet, hay televisión, que eso, que quieras que no, siempre estás en contacto con la gente. Ya. Pero tenemos el privilegio de poder contrarrestar las dos cosas. Claro, poder tener el privilegio de usarse, estar en plan ermitaño, tamén coges ir e marchas a unha ciudad ou viajar virtualmente por el mundo. É lo que facemos moitas veces, eso é lo que... Pero, por exemplo, eu que soy el outro caso, Tú que estabas aquí, marchaste, ¿cómo volves así a cousa? Non sei, yo creo que volveré. Y muchos de los volveremos de otra manera, pero es complicado. Y va calorísimo fuera de la parra. ¿Queréis uvas? Mira que... mira uvas. Qué variedad, estas son mencías. Mencía. No volverás. Dan bastante dulce. Chejo. Hay que crecer. Cada vez me pequeña. Pues esta parra fue regenerándose, que estaba ya... Era de otra variedad y secó. Y ya fue adaptándose. Mira, Noelia, esa igual tiene más de 100 y pico años. Esta sí que es centenaria, Noelia? Sí, Esta, por el tamaño del tronco. Mira cómo está. ¿Y esto aquí cómo se cuida? Esto va se podando y esto va regenerándose, eso va perdiendo por dentro tronco y va en las esquinas aportando. Un pequeño tramo de savia que suba ya se mantiene, ¿no? Claro. Lo que está claro es que si vos no estáis aquí, ¿quién va a cuidar esto? Ya, porque claro, somos los últimos ya que quedamos aquí viviendo. Luis? Sí, bueno, es la gente lo que se tiene que dar cuenta que mejor guardianes de esta zona que nosotros no va a haber, porque somos los que conocemos esta zona y el día que desaparezca uno de aquí, pues yo creo que esta zona va a estar condenada a desaparecer. ¿Sabéis cómo funciona la naturaleza? Claro, ¿Y cómo funcionáis vosotros con la naturaleza? porque somos los más ecologistas en ese sentido. no es que nada, tenga un máster en biobotánica, pero es cosas que las llevas aprendiendo porque lo vives. De toda la vida. Yo me acuerdo de anécdotas que me contaba mi abuela, de plantas que eran medicinales, de curamentos que hacía, que eso generación tras generación, la siguiente no las van a aprender. Y somos, como quien dice, somos los últimos que quedamos en ese... Que tenéis el legado para... Sí, el legado antiguo de... Aparte que claro, lo que decimos, que teníamos el trato con aquella gente mayor, mira, con tu abuela, con toda la gente de la zona. El monte lo primero que se cuida es evitando que se queme, eso es lo más esencial. Porque después salen muchas siestas. Pero, porque claro, después quema la arboleda y la vegetación, pues después sale el brezo y la siesta, el toxo. Aquí se sigue, no se vive como antiguamente, pero se sigue... Se tiene muy arraigado esos principios que nos inculcaron la gente mayor. No sé. Por el sendero que lleva a tu pueblo yo subí con mis amigas, con un montón de cervezas y un plato de tortilla. Llegamos arriba cansadas, las nenas nos dieron agua y todos nos esperaban.
Félix Carpio es un fotógrafo asturiano que, recordando a los maestros, recorre el mundo en bicicleta para capturar el alma de la gente con una vieja cámara de placas. Hoy viene a fotografiar a Elma, que hace 10 años decidió mudarse con su hija a Río Porcos. Un pueblo sin coches, cuyo único acceso es a través de un puente colgante. Aquí regenta un alojamiento rural en una casa tradicional reformada con gusto y con respeto. Yo en esta casa que se reconstruyó, por ejemplo, ¿no? Cuando fui quitando las pinturas de la madera, me da la sensación, digo, me estoy cargando aquí la patita del tiempo en un momento, porque iba siendo, ¿no? Primero era madera de castaño, luego empezaban los colorines, porque en la ciudad se pintaban las casas de colores también, los pisos verdes, no sé qué, todo eso. Empezaban con el verde, con el naranja, era todo capas, tal, y al final era el blanco, todo blanco. Y es que la capa última de la casa, por ejemplo, era marrón imitando madera. O sea, tenían la madera debajo y pintaban de color madera, porque en las ciudades lo que se les a llevar era lo rústico. Yo creo que hicimos todos un poco es sacar lo que había, o sea, revocado, ¿qué hay de y piedra? Pues quiero ver la piedra, quiero ver la madera que hay debajo de la pintura, quiero, si este pomo estaba así oxidado, quiero verlo así igual. Hacerse una casa nueva no tiene nada de malo. Decirte, si te quieres hacer una casa nueva, te haces una casa nueva, no pasa nada. Pero si tienes una casa antigua, pues... ¿Me entiendes? Que decirte, si al final de todo es cuestión de adaptarse, de ver lo que tienes, de tal, y entonces ser respetuoso con lo que tienes detrás, ¿no? Y decir, bueno, habrá cosas que puedo hacer y habrá cosas que igual no puedo hacer. No pasa nada, y luego a la manera y ya está, ¿no? Y bueno, no sé, es que claro... También eso... es el gusto, o sea, tu gusto de hacer las cosas, y también es económica, y a veces es porque no sabes que existen otras cosas, o sea, la facilidad, o sea, si solo venden ventanas de aluminio no te preocupas en buscar si hay ese mismo sistema de cierre, no sé qué, en madera. Bueno, claro, para mí una de las claves de la historia es que una forma es fácil y la otra exige. ¿Entiendes? Entonces, claro, vamos a ver siempre ¿cómo se dice? Gratificación instantánea. Sí. ¿Entiendes? O sea, yo para hacer esto en aluminio, con los suelos de grés y tal y cual, vas a una tienda y el tipo te lo pone todo. Sí. Y no tienes problema ninguno. ¿Me entiendes? Si tú lo quieres hacer así, ya vas a tener que trabajar. Entonces ya, vamos, ya mal negocio. Entonces te vas a tener que pelear con tal, vas a tener que hacer cual, no sé qué, vas a tener que estar encima de lo que estás haciendo. Pues claro, eso es una opción de vida, como quien dice el otro, ¿no? Es complicadillo. Vaya aparato, ¿eh? La verdad es que lo veo... Virgen Santísima. En la era digital, aquí apareces tú, vamos, con el pajarito. Lo que decimos de las opciones de cada uno, ¿no? Uno de los motivos por los que yo me quedé aquí a vivir fue Lía. Después de pasar una cosa importante en mi vida, muy triste y muy fuerte. El planteamiento era este, ¿no? Mi marido y yo queríamos criarla aquí porque nos parece un lujo que una niña hasta una edad esté en este medio, que conozca dónde vive y cómo moverse y esto, ¿no? Bueno, lo creíamos así. Y hubo un momento en mi vida que yo tuve que elegir sola esa circunstancia, si era lo que teníamos que hacer o no. Y fue muy duro, pero yo me quedé aquí, uno de los motivos era por Lía, o sea, si no, no sé. Pero bueno, ahí me quedé yo un poco, y me alegro de haberme quedado porque ya me tiró. Y aquí no me falta de nada. Porque comentaban esta gente que estaba aquí, cuando me contaban me preguntaban, siempre preguntan, ¿no? Al teléfono, lo de la niña. Y yo digo, bueno, Lía está sola, pero está sola en no sé cuántos metros, o sea, un niño está sola en un piso, que son 5 metros cuadrados. Una habitación. Desde que nosotros vivimos aquí se han vendido 2 casas que estaban para vender, vienen más los dueños, se limpia más, hacen cosas más en conjunto, también ven pasar mucha gente por aquí, claro, al tener esto pasa mucha gente y lo que tú decías antes, todo el mundo dice qué preciosidad, entonces parece que nos damos cuenta cuando dicen los demás qué preciosidad antes de verlo tú, ¿no? Y la verdad que bueno, nos planteamos arreglar la casa, ya que era nuestra, que habíamos comprado, como queríamos, ¿no? Nos planteamos la obra cuando acabáramos, empezamos a hacerlo él y yo. Pedimos alguna vez alguna ayuda a algún albañil o así, pero en plan tranquilo. ¿Lo habéis hecho vosotros? Sí. Pues esto, pues Roberto, mi marido, pues era de los que no valía el barro de no sé qué, había que ir a buscar al barro de la cantera donde sacaban el barro, entonces todo se complicaba muchísimo porque era muy así, ¿no? En este sentido muy purista de salvar toda la madera, salvar todas las piedras, salvar todo lo que... Pues ha quedado impresionante. Muy cerca de Río Porcos, en Marentes, Masín y Suso, promotor y albañil, charlan y recuerdan los trabajos que hicieron
para rehabilitar las casas que Masín compró. Lo que se limpió aquí. Antes eso estaba de balseiros. Sí, sí, o sea, subía hasta arriba a maleza total. Silveiros y a vinteiros y a... Una para su vivienda y otra para el turismo. Bueno, pues a ver si topamos algo así. Tuvimos aquella tarde por ahí arriba. Sí, sí, dijeron, no, un castañero, lo difícil es encontrar un castañero recto. Hablan sobre su visión de lo que en construcción está bien hecho. Quedarse para el sitio. Sí, sí. Y bueno, y también hablan sobre lo que no se debe hacer. Sí, hombre, es que esos lamparones que se ponen a veces nas paredes, sobraba a calderetada de cemento, venga, para a parede, sí, venga. Sí. Pois agora xa a xente xa o vai mirando máis. Sí. Se o tiras aí na parede, jodicho a parede, que despois para picalo, leva che medio día. Sí, sí. E jodiche... Sí, tapache a pedra que é un material autóctono, caro de colocar. Es muy común en la zona ver cosas de estas, ¿no? El propietario de la casa, pues tengo ahora 2 paletadas aquí de cemento, mira, las tiro en esa pared que mal no le viene, no, claro. Sin tener en cuenta estética, ni acabados, ni ninguna cosa de estas. Mientras, en Cangas, Cabanal, un constructor, y Lozano, un ingeniero, mantienen una conversación muy similar mientras pasean por Palacio de Naviego y visitan otra casa rural, Casa Sierra, que también renació felizmente. Por echarle por fuera un poco de cemento no consigues nada. Y estéticamente es, hombre, muy feo, ¿no? Sí, eso sin duda. Muy feo. Rejunteos y todas estas cosas, aunque sean mejor hechos que esto, que por ahí habrá algún ejemplo, si se pueden evitar, yo los evitaría siempre. Siempre se acaban notando, además. Sí. ¿Y qué luego hubo manía? Hay unos años de cargar todo, venga a cargar las paredes, había cada casa... Yo creo que son modas, sí. Como ahora los colores esos modernos, sí. Rosas y así rechamantes, que eso sí que, bueno, pues tienen que estar prohibidos por, no sé... Por ley. Cárcel, me parece que al oficial que se le ocurriese hacer eso. Tenemos algún ejemplo por ahí, siempre ves una cubierta de chapa o de uralita o eso, lo que decimos, o unos peldaños metálicos para subir a un hórreo o tal. Hubo una época en que se azulejaban las casas por afuera. Sí, es verdad. ¿Entiendes? Sí. O bueno, casas, mitad de un pueblo de casas de piedra, una pintada de rosa y historias de estas. Sí. Pero luego ves como algunos ejemplos que vamos a ver ahora aquí, unas restauraciones hechas con una calidad y con un sentido común, ya pensando en, aparte de la práctica, la estética. Sí. Lo fundamental de estas cosas sería eso, concienciar un poco a la gente que no se deje llevar por estas cosas tan modernas, porque tú damos una vuelta por... Mira, ahí tienes ejemplos de una imitación de ladrillo visto. Bueno, pues a ti te lo proponen en su día, tú eres el propietario y dices, vale, pues sí, si parece que estéticamente quede bien. ¿Qué pasa? Con el paso de los años ves que el vecino hizo otra cosa y dices tú, joder, pues lo mío fue una equivocación. Sí. No, faeronse moitas barbaridades e moito era tamén da xente que salía afora, despois, isto eu digo despois. Xente que salía a Oviedo, Gijón, ou salía fora de aquí, e había da cidade e chegaba aquí, oi, isto ponemos unas plaquetas e faeronse barbaridades. Eu, como albañil, Ficen moitas tamén, pero, bueno, eu vivo deso e... Claro, pues a ti pagaban. Pero teño tapado algúns pisos de madeira con plaqueta que a min partíame el alma faer aquelo, pero eu que vou fer? Se na casa me dicen, hai que ponerlle plaqueta. Sí. Eu trataba de convencerlos, pero non había forma, digo, bueno... Pues yo pienso que debería de haber algún organismo oficial que te diga, no, eso no se puede hacer. Que regula sea un mínimo, sí. Y lo primero, lo que dices tú, primero concienciar a la gente, porque lo mejor es que nadie lo hiciese, que nadie ni siquiera lo pidiese. Había otra época esa del pino, o sea, esa del pino de la casa de Nacín, el comercio, o sea, os teitos eran todos de castaño. Y por despois veo a moda esa de tapar por debaixo das vigas, tapar con madeira de pino. Sí. Que agora está toda pulillada. Claro, sí, volvimos a pulillar tamén. Que agora teño un odio que aquí, o sea, non usei ningún centímetro de madeira de pino. Y lo que veo que está impecable es la cubierta, que es la original, parece. Pues sí. Hombre, tiene alguna pieza, se ve, sí, ¿no? Pero la mayoría... Alguna pieza, pero puesta, vamos, bien. Y la verdad es que queda una cubierta preciosa.
Sí, está, bueno, pues mantuvieron la cubierta original, supongo que la repasarían un poco, cambiarían algún cabrio probablemente. Pero mira, todavía se ven un montón pero no se nota ni que se actuó en ella, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Pues muchas veces a lo mejor pues la gente esto lo deshacía y hacía un tejado nuevo y no era ni necesario, porque queda más guapo así, es más original y encima te estás ahorrando un dinero, ¿no? Entonces aquí lo que hicieron fue, aprovechando en su mayoría losas de la casa vieja y estas cosas así, que se ponían como estas que vemos aquí en el alero y demás, pues en vez de tirarlas a la basura o meterlas en una pared, pues se colocaron por el suelo y queda un suelo así de estupendo, con piedra natural y encima plástico. Los agujeros de los tacos de madera antiguos, ¿sí? Sí, ahí tienes un ejemplo de que se ve que esa piedra bajó de un tejado, ahí otro. Sí. Ahí, bueno, pues... Busca ahora con la técnica moderna de reducir los costes y el ciclo de vida de los materiales, pues traerlos lo más cerca posible para no consumir. Pues eso, ahora hacemos lo mismo, pero bueno, con otros medios ya y de otra forma, ¿no? Evidentemente. Bueno, Cabanal, aquí ¿qué? Hay una fábrica de las que da gusto mirar, ¿no? Pues esta sí, esta está recuperada con gusto, que en realidad lo que se hizo fue nada. Ya. Con lo cual el coste es cero, porque solamente se lavó con una máquina de presión y el resultado es este. Bueno, esto se puede hacer cuando una fachada como esta está en perfecto estado, ¿no? Bueno, sí. Aquí se ve también claramente que abrieron algún hueco y demás, pero está muy bien acorde hecho, al resto, con lo cual la diferencia de ver esto a ver una fachada rejunteada es abismal, ¿no? Ya. A estar ben feito, penso que de aí van a copiar. Eu creo que... E pouca obra que hai en el pueblo feita e xa se empeza a copiar. Poco a poco se van borrando los complejos que asocian lo antiguo con lo atrasado y surge una nueva conciencia que retoma los preceptos fundamentales de la cultura y de la casa, los que siempre funcionaron, incorporados a los nuevos medios y comodidades. Valores que sirven a los que siempre habitan la casa y a los que salieron para estudiar. A los románticos que buscan parajes vírgenes o un lugar en el que criar a sus hijos. A los que ven en cada piedra un tesoro heredado de sus mayores y a los que mantienen frescas las raíces de su pueblo. A todos los que respetan su vieja casa y reciben, a cambio, un hogar lleno de historia y de magia. El balago envidia sol y el cume desafía el cielo mientras nacen cabanas claras los serones del cielo, ya los traidores me lleven a la casa de los míos vuelos. No nos ve faltar siempre por camino, siempre. Siente